Atención, voy a cambiar absolutamente de tono, porque algo que está cargado de misterio, hecho histórico, ¿cierto? Esto sucedió, obviamente, en la Inglaterra victoriana, tiene que ver con la verdadera identidad, hasta el día de hoy, aún no del todo comprobada, hasta ahora, de Jack el Destripador. Nunca se esclarecieron. Nunca se ha esclarecido, pero sin embargo, fíjate, lo más cercano que hemos estado de entender quién probablemente fue efectivamente este asesino en serie, de los más despiadados, que aplicaba ciertas técnicas de cirujano, destripando prostitutas, y al parecer no solo se dedicó a eso, tiene que ver con la cuña de un, al parecer, descendiente, tataranieto de Jack el Destripador, que aparece que ha demostrado pruebas, que ayudado por una universidad, parecer que acabamos de descubrir la verdadera identidad de Jack el Destripador. Mira, la cuña de este descendiente, de tataranieto. Exacto, que lo metan preso. Efectivamente, asesino en serie, él trató de probar de que era efectivamente Jack el Destripador en el viejo continente, y al parecer logró demostrarlo con los estudios de una universidad que hizo un análisis de las letras. Pero mucha atención, partimos por favor, mira. Esto es lo que dice Jeff Mudgett, que es el descendiente del asesino serial que en su tierra natal, Norteamérica, Dr. Holmes es conocido. Dice él, según, pongan mucha atención, una comparación del tipo de escritura de mi tatarabuelo Henry Holmes, que era médico, con la de Jack el Destripador en su carta Desde el Infierno, de ahí que la película y el cómic tienen, digamos, ese título, se confirma, atención, científicamente, que eran la misma persona. A ver, ¿quién hizo este estudio? Lo leo directamente de acá, la Universidad de Buffalo y la Corte Suprema norteamericana tomó como evidencia científica el comparativo de las cartas que Jack el Destripador, que era como él mismo se firmaba sus cartas, le entregaba a Scotland Yard, ¿cierto?, en Inglaterra, con la letra de este hombre que fue un asesino en serie condenado en Norteamérica. Bueno, y efectivamente, el que escribió el nombre de Jack el Destripador en Londres y lo de que hizo este hombre fue confirmado como real. Ahora, para entender quién es Jack el Destripador, si por ahí algún despistado no lo sabe, es este individuo que se le conoce por su macabra obra. Jack el Destripador fue el asesino serial de Whitechapel en Inglaterra. Víctimas fueron 5 prostitutas. ¿Por qué pasó todo esto? Se presume que una de ellas, de las prostitutas, estaba embarazada del heredero de la corona inglesa, por lo que la reina Victoria decidió enviar a uno de sus médicos, que pertenecía a una logia masónica de cabecera, ¿cierto?, de ella, para matar a estas mujeres, incluido el hijo en cuestión. ¿Pero por qué 5? Y así evitar problemas futuros. ¿Por qué 5? Porque era el grupo de amigas que sabían del secreto. A ver, en la investigación más aceptada, y al baby shower. Exactamente, baby shower, que parezca broma. A ver, el descendiente de la corona, que es un vividor, un borracho, que solía escaparse con una entidad, digamos, para que no lo reconocieran como alguien de la nobleza, se metía con prostitutas y estaba completamente obsesionado con una en particular. La embaraza. Termina esto escuchando a oídas de la reina Victoria, y él le pide a uno de sus máximos médicos de cabecera de su círculo privado, confidente de la logia masónica, que además, digamos, tenía rasgos psicopáticos, para que vaya y asesine a la mujer, a la prostituta embarazada y todo el grupo de amigas que podrían llegar a saber, obviamente, este secreto. Comenzaron ahí una serie de matanzas en donde era un verdadero ritual. De ahí donde las logias masónicas, digamos, hacen acuso de este hombre que tenía conocimientos de medicina por la forma en que hacía los cortes. Era un verdadero rito. Creaba un altar donde obviamente mutilaba a estas prostitutas, les sacaba ciertos órganos que nunca eran encontrados y las atraía a través de uva, que era una fruta muy costosa para la época y que no era accesible para la prostituta. Exacto. Era obviamente... Hay un placer en matar. Había un placer, pero había una intención, porque en sus cartas habían verdaderos desafíos a la policía londinense de aquella época, y terminó, al parecer, refugiándose, huyendo en Estados Unidos. ¿Y qué sería este hombre cuyo tataranieto nunca fue atrapado? Afirma, déjame, no, nunca fue atrapado. Pero ¿y estas cartas qué decían? Atención, tenemos la carta. Esta carta que vamos a ver es la real.
la verdadera, que en la época victoriana, Jack el Destripador, como él mismo se llamaba, le mandaba a Scotland Yard. Ya vamos a ver qué decía esta carta, pero aquí viene. Tenemos la letra. Querido diario. Esta es la letra. Y como ven arriba, a la derecha, Tiene dice, manchas. dice From Hell. From Hell, que es desde el infierno, que es como diciendo, desde acá, amigos de la justicia y la investigación, les escribo para decir por qué hago lo que hago, por qué una mano divina guía mis actos, mis procesos ritualescos, y por lo tanto jamás seré apresado. Pero se está jactando de Se está jactando. de su maldad. De hecho, el asesino, obviamente, le manda estas cartas a estos hombres y los desafía a buscarlo. De hecho, ¿saben lo que dice esa carta, por favor? Un loco Mira, lindo. esto es la transcripción Loco, derechamente de una de las tantas cartas que recibió Scotland Yard. Dice derechamente ahí, lo leo: desde el infierno, así como remitente, señor Luz, que es uno de los detectives a cargo, le adjunto la mitad de un riñón, de ahí la sangre manchada, que tomé de una mujer y que he conservado para usted. Asqueroso, Salfate. La otra parte, de aquí sacaron el personaje Hannibal Lecter, la otra parte del riñón la freí y me la comí. Estaba muy deliciosa. Puedo enviarle el cuchillo, si así lo quiere, ensangrentado con que se extrajo. Si se espera usted un poco, firmado, atrápeme si puede, señor Luz, firma Jack el Aquí Destripador. ¿Había matado cuántas ya cuando mandó esta carta? Creo que era la tercera, si mal no me equivoco, todavía mató dos le más, está dando y chance con de eso que lo no, absolutamente. Encima lo- Y una vez se terminado burlaba. el trabajo, aquí viene lo genial, supuestamente, según estaría aprobado, ya un tribunal en Norteamérica dijo, nosotros solo podemos decir que la letra de la carta, que estamos viendo la transcripción ahí, con la de este señor, que efectivamente fue condenado y atrapado como un asesino en serie de los más feroces que ha contado en la historia de Norteamérica, tienen la misma letra. Así fue presentado ante un tribunal y así fue como, por favor, se puede ver el siguiente, se hizo la comparación de ambos escritos entre la carta original y la letra de este asesino en serie. Se hizo línea por línea, punto por punto, con la firma. Y mira, por ejemplo, fíjate que en los dos últimos renglones, en igual. donde se juntan las letras del hombre, del asesino en serie norteamericano, con la carta recibida desde el infierno, el nombre, juntaron letra por letra para crear las mismas palabras, y eran exactamente la misma tipografía, la misma caligrafía, digamos, que empleó este hombre. De hecho, pasando por varios Igual. expertos, aquí estamos viendo una de las tantas charlas posterior a, digamos, al tribunal, digamos, que emitió el veredicto de que los que escribieron esa carta son la misma persona. Parece, a no dejar duda, de que Jack el Destripador terminó, digamos, sus días asesinando, digamos, a más personas en Norteamérica. Ahora, entendemos que ya no quién mató gente. pero escúchame, ¿sabes cuántas más? ¿Cuántas? 230. No. Absolutamente. serio? Ahora, ¿cómo se ¿Cuántos riñones se llama comió Jack ese el Destripador? ¿Cómo figuraba en la guía telefónica Para de buscarlo. aquella época en Estados Unidos? Él era conocido como el Dr. Holmes. Y este es el psicópata reconocido en la historia de Norteamérica y que hoy día descubrimos que pudo haber sido Jack el Destripador. Atención. Este asesino en serie. Qué horrendo. Doctor y asesino en serie, además, 27 personas son las que confesó, ¿ok? Bueno, él construyó el Castillo Holmes, esto ha dado para todo tipo de documentales, que es una edificación que la hizo con varios arquitectos. Una parte la hacía con una inmobiliaria, luego con la otra, para que uno no supiera cómo era el mapa completo de la casa. la iba cambiando. Exacto, donde él aceptaba a todo tipo de residentes y que estaba llena de trampas, con toboganes, Laberinto, para cosas asesinar personas, torturarlas. Y ahí están mago mundi, pero del terror. Ponte tú, de los 27 personas que él obviamente se adjudica la muerte. Esto fue en Chicago, Estados Unidos, el cual se hacía pasar por un hotel, como les contaba, pero en realidad contaba con una serie de trampas asesinas y pasillos secretos, casi como verdaderas trampas Ay, para Dios seres mío. humanos, donde capturaba y torturaba por días a las víctimas y luego las partía, las trozaba, algunas se las comía, otras las enterraba, pero era una casa particular de diversión donde la La casa del gente terror. le Qué cobraba la nada en un hotel de lujo, luego las encerraba, las torturaba, Como las hostel. dejaba encerradas sin ventana y terminaba quemándolas, desollándolas, Hostel, esa película. caían en aceite hirviendo o en ácido Este señor- sulfúrico. ¿Y cómo lo hacía? ¿Salía a captar gente para que fueran a su casa? Él a ofreció un invitarlos? hotel de lujo a bajo costo.
quedaban las personas, Los turistas, de repente salían, tenía un sistema de crear pasillos falsos, las personas que eran enterrados, desaparecía el piso, caían por un tobogán, ha sido un verdadero tobogán viejo, y este tipo tenía su museo particular donde podía asesinar. ¿Habrá tenido Atención. un problema mental? De todas maneras, hombre. Imagino que sí. Bueno, él confesó 27. Un poquito. Atención algo. con el informe, porque él confesó 27 muertos. Sin embargo, los investigadores, cuando vieron lo interesante que era esta relación con Jack el Destripador, fíjate, comenzaron a ver el grupo de personas, del número de cantidad de personas perdidas, extraviadas, de las cuales quedaron borradas del mapa en el sector. Y fíjate que en el mismo periodo donde él interactuó, y que fue justo después de que cesaron los asesinatos en Londres, Jack el Destripador llegó hasta 230 víctimas. Los 27 eran los huéspedes que se murieron del hotel. El resto eran de la él confiesa calle. 27, pero yo creo que son los 30. desaparecidos. A todo esto que llegaba a formar material de un documental, fíjate que hasta el día de hoy se presenta, porque está modificado. Ya el hotel, como lo inventó con las trampas y todo, no existe, pero los planos originales fueron presentados como evidencia, por favor. Mira, como te digo, son una serie de pasillos que crean murallas falsas, ¿te das cuenta? Así él lo mandó a hacer. Ahí lo tenemos, es como una especie de ¿cómo decirlo?, de radiografía de esto visto de un segundo piso. Tenía 3 pisos en total, y uno iba caminando por arriba y apareció una muralla donde antes había un pasillo que conectaba con el hall principal. Caminabas hasta el fondo, se abría el piso bajo tus pies, caías, digamos, sobre aceite caliente, todo lo demás, o simplemente por el impacto te desmayabas, y ahí este hombre te torturaba por días, semanas, y luego se comía algunas partes tuyas, otras, digamos, las dejaba colocadas en la muralla, etcétera, etcétera. Bueno, decían él, esto fue construido en el año 1890, y todas las víctimas o eran o asfixiadas o desmayadas, digamos, por el impacto de un golpe, o claramente, digamos, eran torturadas y trozadas en partes. Oye, ahora, Zafate, ¿y él tenía sus el gran, obviamente, descubrimiento ¿Quién lo ayudaba? es que al parecer era Jack el Destripador. Sí, pues ¿quién eran sus cómplices que lo ayudaban a torturar o armar estos caminos sin salida? Se descubrió lo siguiente, que en Londres, como Jack el Destripador lo ayudaba a su cochero. Es por eso que hay en el asesinato de las prostitutas una especie de incongruencia en algunos cortes hechos por alguien que sabe de medicina, que este hombre, además, más encima que no solo hicieron una caligrafía que es la misma letra, sino que también era médico, casualmente, asesino en serie, y que comenzó esto después de que terminaron los asesinatos en Londres. Y aquí en Norteamérica, fíjate que simplemente capturaba a mujeres que en algún momento él quería, así le embolaba la perdiz, quiero casarme contigo, te ofrezco esto, ¡pum! Le iba matando y se iba quedando con su fortuna, lo que financiaban aún más todos estos lugares abominables para asesinar más número de gente. ¿Su rollo era contra las mujeres? No, es simplemente con asesinar y como ascender para entender que a través de la muerte con los respectivos rituales, porque era un torturador, él entendía más o canalizaba ciertas esencias y poderes místicos que pertenecían a sus logias esotéricas, por lo que fue convocado en Londres por la reina, obviamente, de Inglaterra en aquel entonces. Amigos míos, la reina Victoria, exactamente. Simplemente decir que, a no dudarlo, ante las pruebas y la evidencia, parece que efectivamente hemos dado con el nombre del Jack el Destripador, que asesinó 5 prostitutas en Londres y más de 230 personas en Chicago, Norteamérica. Por lo menos así lo demostró, digamos, un tribunal en Norteamérica. Así que, al parecer, decodificado el problema del mítico Jack el Destripador.